7 pasos bíblicos para lograrlo con Dios. Aunque hoy no tengas fuerzas, la fe, que se decide y se mueve, puede que hayas llegado con el corazón cansado, con la mente saturada de dudas o con los sueños temblando por dentro. Pero hoy, Dios quiere recordarte algo que cambia todo a lo que tú crees, lo que tú confías y lo que tú decides declarar con fe tiene poder real. No porque tú seas fuerte todo el tiempo, sino porque Dios es fiel. Incluso cuando tú estás débil. Y antes de entrar a estos pasos, quiero que hagas algo simple, pero poderoso. Escribe en los comentarios, yo lo lograré, no como una frase bonita, sino como una declaración, porque a veces el alma necesita escuchar de tu propia boca lo que Dios ya está sosteniendo en silencio. Ahora sí, vamos con lo práctico, directo, bíblico y aplicable, porque este video no es para emocionarte un rato, es para darte un camino. Paso 1, decide la fe antes de sentirla. Aquí se rompe una mentira común. Cuando me sienta con fe, voy a avanzar o no. La fe no siempre se siente primero, se decide primero. Hay días en que no sientes nada. Hay días en que te levantas y lo único que tienes es cansancio. Pero ahí es donde se nota la fe real, cuando tú decides creerle a Dios por encima de tus sensaciones. Hebreos 11:1 lo dice así: a la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, fe no es ver para creer, fe es creer mientras todavía no ves. Y esto te lo digo con amor, pero con firmeza en situ. Esperas a sentirte listo, a sentirte seguro, a sentirte fuerte. Vas a posponer tu vida porque los sentimientos suben y bajan. Hoy estás arriba, mañana no. Hoy te sientes motivado, mañana no. Pero la fe decidida no depende del ánimo, depende del Dios que te sostiene. Mira el ejemplo de Pedro caminando sobre el agua. Jesús no le explicó todo, no le dio un manual, no le dijo, primero calmo la tormenta y luego vienes. Le dijo una sola palabra, Venezuela. Y Pedro tuvo que decidir, ¿me quedo en la barca con lógica o doy el paso con fe? Eso es lo que Dios te está pidiendo hoy. No que tengas todo resuelto, que des el primer paso. Y si tú dices, pero yo tengo dudas también, porque la fe no es ausencia de dudas. La fe es volver a mirar a Jesús, aunque te tiemblen las piernas, y aun cuando Pedro se hundió, Jesús no lo humilló, lo tomó de la mano. Así que escucha esto con el corazón en Dios. No te desprecia por tener un momento de debilidad. Dios te sostiene para que no te quedes ahí. Hoy tu fe comienza con una decisión simple. No sé cómo va a pasar, pero confío. No veo el camino completo, pero doy el paso. No tengo fuerzas, pero no me rindo. Y esto es clave. Dios no pone sueños grandes en corazones pequeños. Si lo puso en ti, es porque sabe lo que hay en ti y porque Él mismo quiere acompañarte a construirlo. Ahora, ojo con esto. Decidir fe no es negar la realidad. No, es decir, todo está perfecto cuando no lo está. Fe es decir, esto está difícil, pero Dios es más grande. Esto duele, pero no define mi destino. Esto me asusta, pero no gobierna mi vida. Y si esta parte te está hablando, escribe en comentarios, decido creer. Esa frase, repetida con sinceridad, te devuelve dirección. Paso 2. Activa la fe con una acción pequeña hoy. O con excusas. Aquí viene una verdad que hace el video más real en la fe, que se queda en palabras, no transforma nada. Santiago las 2:17 lo deja clarísimo. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma sin. En otras palabras, no es solo yo creo, es yo creo, por eso me muevo. Porque muchas personas dicen Dios lo hará, pero en realidad quieren decir Dios lo hará. Mientras yo no me esfuerzo, no intento, no me expongo, no me preparo, y eso no es fe. Eso es parálisis con maquillaje espiritual. La fe verdadera da pasos, aunque sean pequeños. Y si estás cansado, no necesitas el paso perfecto. Necesitas el paso posible. Te lo pongo práctico. Si tu sueño es un trabajo mejor, hoy actualiza tu currículum vitae. Aprende algo. Envía uno. Abre una puerta. Restaurar tu familia en hoy.
Pide perdón por una cosa. Cambia un gesto. Rompe un patrón. Un proyecto no y escribe el plan, investiga, ordena tus ideas, empieza con lo mínimo, un cambio personal. A hoy, toma una decisión concreta, no 10 en una. Porque la fe no necesita condiciones ideales, necesita obediencia en el punto donde estás. Y aquí es donde se caen las excusas típicas. No tengo tiempo. Ya es tarde para mí, ya nadie me apoya. No tengo recursos. Mira la Biblia. Abraham tenía 100 años. Moisés tartamudeaba. David era el menos tomado en cuenta. Esther era huérfana. ¿Sabes qué tenían todos en común? Que hicieron lo que podían con lo que tenían. Y Dios puso el resto. Entonces hoy te hago una pregunta que puede cambiar tu rumbo. ¿Cuál? ¿Es una acción pequeña que tu fe te está pidiendo hoy? No mañana. No cuando te sientas mejor en hoy. Porque cuando tú te mueves, el cielo se mueve contigo. No siempre lo ves de inmediato, pero empieza algo. Una cadena, un proceso, un giro. Y si tú quieres hacerlo todavía más fuerte, escribe en comentarios hoy. Doy un paso. En esta primera parte ya tienes la base antes y de la fe. Antes de sentirla, activa la fe con una acción pequeña hoy. En la siguiente parte vamos con algo que cambia el juego a las 3 excusas más comunes que apagan la fe y cómo romperlas. Y además, cómo saber si tu acción está alineada con Dios o solo con impulso emocional para que no te desgastes ni te frustres. Y antes de seguir, haz esto ahora mismo, escribe en comentarios la frase clave, yo lo lograré. Y si este mensaje te levantó, aunque sea un poco, deja tu like y suscríbete, porque aquí terminamos cada video con una decisión práctica de fe, no con palabras vacías. Rompe las excusas y ordena tu fe para no desgastarte hasta aquí. Ya hiciste 2 cosas fundamentales. Decidiste creer y viste o estás por dar un paso. Eso ya te coloca en movimiento. Pero ahora viene algo igual de importante, porque muchos comienzan con fe y buenas intenciones y se quedan a mitad de camino. No porque Dios falle, sino porque la fe, mal orientada, se cansa. Paso 3, identifica y rompe las excusas que apagan tu fe aquí. Voy a ser muy claro y muy real contigo. La fe rara vez muere de golpe. Se apaga lentamente, a través de excusas que suenan lógicas, razonables, incluso prudentes. Te voy a mostrar las 3 excusas más comunes que apagan la fe y cómo romperlas. Excusa 1, cuando tenga más fuerzas, empiezo esta excusa. Es peligrosa porque parece sensata, pero la realidad es esta. Las fuerzas no siempre vienen antes del paso. Muchas veces vienen después. Hay personas que llevan años esperando sentirse mejor para avanzar. Y mientras esperan, la vida pasa. La Biblia nunca dice, primero sentirás fuerzas y luego obedecerás. Dicen el que cree, camina. Muchas veces, Dios no te da fuerzas para que te quedes quieto. Te da fuerzas mientras avanzas. Si hoy estás débil, no te detengas por eso. Ajusta el ritmo, pero no la dirección. Rompe esta excusa diciendo, no espero sentirme fuerte para avanzar. Avanzo para recuperar fuerzas. Excusa 2, si fuera voluntad de Dios, sería más fácil. Esto es una mentira muy común. Si algo es difícil, pensamos que no viene de Dios. Pero la Biblia muestra lo contrario. Noé construyó un arca durante años sin lluvia. Abraham esperó décadas una promesa. José fue fiel y terminó en prisión. Jesús obedeció y fue a la cruz. La dificultad no es señal de que Dios no esté. Muchas veces es señal de que estás creciendo. Dios no mide su voluntad por lo fácil, sino por lo transformador. Rompe esta excusa diciendo aunque sea difícil, no significa que esté equivocado. Significa que preciso perseverar. Excusa 3, ya fallé antes, ¿para qué intentar otra vez? Esta excusa nace del cansancio emocional. Y aquí necesito que escuches esto con mucha atención. Dios no cancela procesos porque tú fallaste una vez. Si Dios trabajara solo con gente que nunca falla, no habría historia. Biblicao. Pedro negó. David cayó, a Moisés dudó. Jonás huyó.
y Dios siguió contando con ellos. El fracaso no invalida la fe, la rendición. ¿Sí? Rompe esta excusa diciendo, no voy a dejar que mi pasado decida mi futuro en hoy. Vuelvo a creer. La fe madura no es la que nunca cae, es la que vuelve a levantarse sin endurecer el corazón. Paso 4. Alinea tu fe con Dios para no desgastarte en el camino. Este paso es clave y muy poco enseñado. Hay personas con mucha fe, pero mal direccionada. Creen, oran, declaran, insisten, pero se desgastan porque su fe está desconectada del propósito de Dios. Y aquí viene una verdad que libera no todo lo que deseas. Es necesariamente lo que Dios quiere para ti. La fe no es forzar a Dios a bendecir mis planes. La fe es permitir que Dios ordene mis planes. Por eso hay personas que logran cosas pero se sienten vacías. Alcanzan metas, pero pierden la paz. Avanzan, pero no descansan. Porque el éxito sin propósito pesa. Entonces, ¿cómo alineas tu fe para que no te destruya por dentro? Primero, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Esto que quiero me acerca a Dios o me aleja de Él? No es una pregunta religiosa. Es una pregunta de dirección. Porque si algo te roba la paz, te vuelve soberbio, te desconecta de lo que eres. Probablemente necesitas ser revisado. Segundo, cambia la oración de control por una oración de rendición. En vez de en Dios, haz que esto salga como yo quiero, empieza a decir en Dios, muéstrame si esto viene de ti y ajústame si no. Eso no es resignación, eso es confianza profunda. Cuando tu fe está alineada con Dios, ya no corres por ansiedad, ya no te comparas, ya no te frustras por el ritmo, ya no te rompes por cada demora porque sabes que lo que es tuyo llegará en el tiempo correcto. Y esto es importante, alinear tu fe no significa que Dios va a quitarte sueños, significa que va a purificarlos, va a quitar lo que te lastima y va a fortalecer lo que te edifica. Transición a la parte 3. Hasta ahora ya tenemos 4 pasos sólidos. Decidir la fe antes de sentirla, activar la fe con una acción pequeña, romper las excusas que apagan la fe, alinear tu fe con Dios para no desgastarte. En la parte 3 vamos a entrar en algo muy poderoso y práctico, como proteger tu fe de las voces que la debilitan, cómo hablarle a tu propia alma cuando la duda grita y cómo construir un ambiente interno que mantenga tu fe viva incluso en los días malos. Antes de seguir, te invito a escribir en los comentarios a hoy no me rindo. Esa frase, cuando se dice con verdad, vuelve a levantar al corazón cansado. Protege tu fe de las voces que la debilitan. Aquí entramos en un punto decisivo. Muchas personas sí creen, sí oran, sí dan pasos, pero aún así terminan retrocediendo. ¿Por qué? Porque no protegieron su fe del entorno que la estaba drenando. La fe no se pierde solo por grandes crisis. La fe se debilita por exposición constante a voces equivocadas. Y necesito que entiendas esto con claridad. No todas las voces que te rodean merecen acceso a tu mente. La fe se alimenta por lo que escuchas. Romanos las 10 y 17 lo dice. Sin rodeos en la fe, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa algo muy concreto. Lo que escuchas moldea lo que crees. Si alimentas tu mente todos los días con quejas, miedo, crítica, cinismo, burlas hacia la fe, personas que siempre ven lo negativo, no importa cuánta oración hagas, tu fe va a luchar para respirar. Y aquí quiero que seas muy honesto contigo. No te preguntes solo si crees en Dios. Pregúntate, ¿qué tipo de palabras estoy dejando entrar todos los días? ¿Qué conversaciones me apagan después de escucharlas? ¿Qué pensamientos repito cuando estoy solo? Porque muchas veces el mayo, enemigo de tu fe, no es el diablo. Es el ruido constante que aceptas sin filtrar. Hay voces externas. Y hay una más peligrosa, la tuya. Sí, personas que hablan desde el miedo. Sí, hay entornos que no creen, pero la voz más persistente es la interna. Esa que dice, no eres suficiente otra vez, vas a fallar esto, no es para ti, ya es tarde, mira a los demás, tú estás atrás. Esa voz no siempre grita, a veces susurra, y por eso
es tan peligrosa. La Biblia muestra algo muy poderoso en el salmista hablaba con su alma. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Eso es autoridad espiritual. No es negar lo que sientes. Es no permitir que lo que sientes gobierne. Tu alma se cansa. Tu espíritu puede levantarla. Jesús mismo protegió el ambiente de fe. Esto es clave. Cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo, la Biblia dice que la casa estaba llena de llanto, gritos y gente diciendo que todo había terminado. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Los sacó a todos. No por falta de compasión, sino porque la fe no florece en medio del ruido del miedo. Jesús se quedó solo con quienes creían. Esto te deja una enseñanza directa en sí. ¿Quieres sostener tu fe? Debes cuidar el ambiente que te rodea. No significa aislarte del mundo, significa poner límites. ¿Cómo proteger tu fe en lo práctico? Te dejo claves claras y aplicables a Primero Filtra. No absorbas todo. No toda opinión merece tu atención. No todo consejo viene con sabiduría. No toda crítica tiene autoridad sobre tu vida. Aprende a escuchar, sin permitir que todo se quede. Segundo, reemplaza el ruido por verdad. No basta con apagar voces. Hay que llenar el espacio. Lee la palabra, aunque sea un versículo. Escucha mensajes que edifiquen. Rodéate de testimonios reales. Permite que la fe vuelva a sonar fuerte en tu mente. Tercero, no habla con intención. Lo que dices de ti importa más de lo que imaginas. No declares derrota sobre tu proceso. No te insultes por estar cansado. No te nombres como fracaso. Empieza a decir: Ana, estoy en proceso, Dios sigue conmigo. No entiendo todo, pero sigo caminando. Las palabras que repites hoy serán la base de tu fe. Mañana, la fe necesita espacio para crecer. Si plantas una semilla en buena tierra, crece. Si la plantas entre espinas, se ahoga. Tu fe es una semilla viva y el ambiente decide si crece o se debilita. Por eso, proteger tu fe no es egoísmo, es responsabilidad espiritual. No estás siendo exagerado. Estás cuidando lo que Dios está construyendo en ti. Transición a la parte 4. Hasta ahora ya tenemos 5 pasos en decidir. Creer antes de sentir, dar un paso concreto, romper excusas, alinear la fe con Dios, proteger la fe de voces que la debilitan en la parte 4. Vamos a entrar en algo crucial: cómo sostener la fe cuando el tiempo pasa y nada cambia. ¿Qué hacer cuando la espera cansa? Y cómo no rendirte justo antes del cumplimiento. Aprende a sostener tu fe cuando el tiempo pasa y nada cambia. Aquí es donde muchos se quedan en el camino, no porque no crean en Dios, no porque no oren, sino porque el tiempo pasa y los resultados no llegan. Y quiero decirte esto con claridad y sin rodeos: en la espera es el filtro más fuerte de la fe verdadera. Cualquiera puede creer cuando todo avanza rápido, pero la fe que transforma vidas es la que resiste cuando parece que nada se mueve. El silencio de Dios no es ausencia. Uno de los errores más comunes es pensar que si Dios no responde rápido, entonces no está obrando. Pero la Biblia muestra una verdad muy distinta. Dios trabaja mucho en silencio. Mientras tú ves demora, Dios ve preparación. Mientras tú ves quietud, Dios está alineando cosas que no puedes ver. El problema es que el corazón humano interpreta el silencio como abandono, pero el cielo nunca está inactivo. La espera revela qué tipo de fe tienes. Hay una fe que depende del resultado y hay una fe que depende de Dios. La primera dice: en creo si veo. La segunda dice: en creo aunque no vea. Romanos 8:25 lo expresa así en sí. Esperamos lo que no vemos. Con paciencia lo aguardamos. Esto no es pasividad, es confianza madura. Esperar con fe no es quedarse quieto, es seguir caminando sin perder el rumbo. Abraham no se fortaleció viendo resultados, sino esperando. Abraham recibió una promesa. Clara sería padre de multitudes, pero los años pasaron. Su cuerpo envejecía. Las condiciones naturales gritaban lo contrario. Sin embargo, la Escritura dice algo poderoso: en se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No dice que se fortaleció cuando nació Isaac, dice que se fortaleció mientras esperaba. Esto es clave. La espera no debilita la fe. Cuando el corazón está bien enfocado, la espera madura la fe. Cuando la fe no ve, aprende a descansar.
Aquí está una de las lecciones más profundas. A la fe no siempre se manifiesta en entusiasmo, a veces se manifiesta en descanso. Descansar no es rendirse. Descansar es dejar de forzar. Es decir, no entiendo por qué tarda, pero sigo confiando. Es dejar de vivir en tensión constante. Es soltar la ansiedad espiritual. Porque cuando vives presionando a Dios por resultados, terminas agotado. Pero cuando confías en su tiempo, tu alma se ordena. Dios nunca llega tarde, llega preparado. Muchos milagros bíblicos ocurrieron cuando ya parecía tarde. Lázaro llevaba 4 días muerto. El aceite de la viuda estaba por acabarse. El mar rojo estaba delante y el ejército detrás. En todos los casos, Dios llegó cuando ya no había margen humano. ¿Por qué? Porque ahí queda claro que no fue esfuerzo humano, fue intervención divina. Si hoy sientes que ya pasó demasiado tiempo, no lo tomes como señal de derrota. Tal vez estás más cerca de lo que imaginas. La fe que resiste el tiempo agrada a Dios. Hebreos 11 no. Es una lista de gente que tuvo respuestas rápidas. Es una lista de personas que no soltaron la promesa. Algunos vieron el cumplimiento. Otros murieron creyendo. Pero todos agradaron a Dios. ¿Por qué? Porque la fe no se mide solo por resultados visibles, sino por permanencia. Dios honra al que permanece. ¿Qué hacer cuando el cansancio llega aquí? Algo muy práctico. Cuando sientas que la espera te pesa, vuelve a la promesa original. Recuerda por qué empezaste. No tomes decisiones definitivas en momentos de agotamiento. No abandones en días de cansancio lo que nació en días de fe. Muchas personas sueltan justo antes del cumplimiento, no porque Dios no iba a responder, sino porque el cansancio habló más fuerte. Declaración interior: tal vez hoy no tienes fuerzas para orar largo. No pasa nada. Basta con decir en Dios, sigo aquí. Eso también es fe. Transición a la parte 5. Hasta ahora ya avanzamos en pasos clave. Decidir creer, actuar con fe, romper excusas, alinear la fe con Dios, proteger la fe, sostener la fe. En la espera, en la parte 5, vamos a entrar en algo muy poderoso, en cómo tu fe empieza a impactar a otros, incluso cuando tú no lo notas. ¿Y por qué Dios usa tu proceso para bendecir a más personas de lo que imaginas? Paso 7. Tu fe empieza a impactar a otros incluso cuando tú no lo notas. Aquí ocurre algo profundo y muchas veces invisible. La mayoría de las personas cree que la fe es algo personal, íntimo, casi privado. Pero la verdad bíblica es otra. A la fe nunca se queda solo en quien la tiene. Cuando decides creer, resistir, avanzar y no rendirte, tu vida comienza a hablar aunque tu boca esté en silencio. La fe deja huellas, no discursos. No siempre predicas con palabras. Muchas veces predicas con tu forma de permanecer. Hay personas que no escuchan sermones, pero observan cómo enfrentas las crisis. Observan si te quiebras o te levantas, si respondes con odio o con calma, si abandonas o perseveras, y eso comunica más que cualquier mensaje. Jesús vio la fe de otros y desató un milagro en Marcos 2. Se relata la historia del paralítico llevado por sus amigos. La Escritura dice algo clave en Jesús. Al ver la fe de ellos, no dice la fe del paralítico, dice la fe de ellos. El milagro fue activado por la fe de personas que cargaron a otro. Esto revela una verdad poderosa. Tu fe puede abrir caminos que otros no pueden abrir solos. Tal vez tú estás resistiendo por alguien más. Tal vez tu perseverancia está sosteniendo a un hijo, a una pareja, a una familia, a alguien que aún no sabe creer. Tu proceso no es desperdicio. Hay personas que piensan, si al menos alguien viera lo que estoy pasando. Dios lo ve y además lo está usando. Nada de lo que atraviesas con fe es inútil. Nada de lo que soportas confiando es estéril. Tu proceso se está convirtiendo en lenguaje espiritual para alguien que mañana va a necesitar ese ejemplo. A veces eres la Biblia que otros leen. Hay personas que nunca abrirán una Biblia, pero sí leerán tu vida. Verán cómo perdonas, cómo sigues creyendo después de fallar, cómo no te endureces, cómo sigues esperando, y eso siembra algo en ellos. Tu fe silenciosa puede ser el primer contacto de alguien con Dios. No subestimes tu constancia.
Tal vez piensas que no estás haciendo nada extraordinario, pero la constancia en fe es extraordinaria en un mundo que se rinde rápido. Seguir cuando duele, creer cuando no hay aplausos, avanzar sin garantías, eso no es común. Eso impacta. Dios usa tu fe más allá de lo que imaginas. Hay cosas que solo entenderás en la eternidad. Personas que un día te dirán, cuando te vi seguir, yo volví a creer, y tú ni siquiera sabías que te estaban mirando. Por eso, no te rindas, no solo por ti, también por lo que Dios está haciendo a través de ti. Declaración interna: mi fe no es solo para mí, Dios la está usando. Transición a la parte 6, ya hemos avanzado 7 pasos sólidos. En la parte 6, entraremos en un momento clave, cuando todo parece terminar, pero en realidad es donde Dios empieza como identificar esos momentos y cómo no soltar la fe cuando parece que ya no queda nada. Paso 8. Cuando todo parece terminar, ahí es donde Dios empieza a obrar. Este paso es uno de los más difíciles de aceptar, pero también uno de los más poderosos, porque llega un punto en el camino de la fe donde sientes que ya no hay nada más que hacer. Has orado, has creído, has insistido, has esperado. Y aún así, todo parece indicar que llegaste al final. Y aquí necesito decirte algo con absoluta claridad: para Dios, muchos finales humanos son puntos de partida divinos. Dios no teme a los escenarios imposibles cuando ya no quedan recursos, cuando ya no hay fuerzas, cuando ya no hay plan B, cuando el corazón se queda sin palabras. Ahí es donde Dios se mueve con mayor libertad. No porque disfrute tu dolor, sino porque en ese punto ya no dependes de ti, dependes completamente de Él. La fe más pura no nace en la abundancia, nace en la rendición. El lugar donde te quedas sin fuerzas no es derrota, muchos confunden agotamiento con fracaso, pero no son lo mismo. Estar cansado no significa que perdiste, significa que has estado luchando, y Dios honra al que lucha con fe, aunque llegue al límite. La Biblia está llena de ejemplos donde todo parecía perdido. Lázaro ya llevaba días muerto, el mar estaba cerrado y el enemigo detrás, el aceite estaba por acabarse, el sepulcro estaba sellado, y aún así, Dios habló en esos escenarios. Dios no necesita que tengas mucho, necesita que entregues lo poco. La viuda solo tenía una vasija con aceite. Eso no parecía suficiente, pero fue suficiente cuando lo entregó. Aquí hay una verdad profunda. Dios no multiplica lo que retienes, multiplica lo que entregas. Tal vez hoy no tienes fuerzas. Tal vez solo te queda una oración corta. Tal vez solo te queda un Dios, ayúdame. Eso basta. La fe no siempre grita. A veces apenas susurra. Hay momentos donde ya no tienes energía para declarar, para proclamar, para hablar en voz alta. Y está bien. A veces la fe se expresa en algo tan simple como seguir respirando sin rendirte. Decir hoy no puedo más, pero sigo aquí. Eso también es fe. Dios obra cuando el control se suelta mientras intentamos sostenerlo todo, controlarlo todo, resolverlo todo. Dios espera, no porque no pueda actuar, sino porque sabe que la verdadera fe nace cuando soltamos el control. Cuando dices, ya no sé qué hacer, ahí empieza el no declares final, lo que Dios llama proceso. Hay capítulos de tu vida que parecen cierre, pero en realidad están limpiando el terreno para algo nuevo. Hay puertas que se cierran para evitarte un daño mayor. Hay caminos que se cortan porque no eran el destino. La fe madura aprende a decir no entiendo lo que pasó, pero confío en que Dios sigue escribiendo. Declaración interior: aunque todo parezca terminar, Dios aún no ha terminado conmigo. Transición a la parte 7. En la parte 7 vamos a entrar en una verdad que libera mucho peso del alma. Dios cumple sus promesas incluso cuando tu fe flaquea. ¿Qué pasa cuando dudas, cuando te cansas, cuando sientes que ya no crees como antes? Paso 9. Dios cumple sus promesas incluso cuando tu fe flaquea. Este punto es profundamente liberador, porque toca una verdad que muchos no se atreven a decir en voz alta. Hay momentos en los que tu fe no es fuerte, momentos en los que duda, momentos en los que te cansas,
Momentos en los que ya no sabes cómo volver a creer como antes. Y aquí viene la verdad que necesitas escuchar hoy. Hay la fidelidad de Dios. No, depende de la perfección de tu fe. Dios no deja de ser fiel. Cuando tú te debilitas, muchas personas viven con culpa espiritual. Piensan que si dudaron, si se desanimaron, si se enfriaron, entonces perdieron la promesa. Pero la Biblia dice algo muy claro en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso significa que la fidelidad de Dios no está atada a tu estado emocional, ni a tu constancia perfecta, ni a tu capacidad de sostener la fe todos los días con la misma intensidad. Dios es fiel porque esa es su naturaleza. La promesa no se cancela por tu cansancio. Hay personas que piensan, Dios me prometió algo, pero yo ya no creo como antes. Seguro ya lo perdí, ¿no? La promesa fue iniciativa de Dios, no tuya. Y lo que Dios inicia, Él mismo se encarga de sostener. Mira el caso de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Oró por un hijo durante años. Cuando finalmente el ángel le anunció que la promesa se cumpliría, dudó. Y aún así, el milagro sucedió. La duda lo dejó mudo, pero no anuló la promesa. Eso te enseña algo importante. A veces Dios cumple incluso en silencio. Aunque tú ya no tengas palabras de fe, hay temporadas donde creer es simplemente no irse. No todas las etapas de fe se ven iguales. Hay momentos de fuego, de pasión, de convicción fuerte, y hay momentos donde la fe se expresa de otra manera. Seguir aunque no sientas, permanecer aunque estés confundido, no alejarte aunque estés cansado. Eso también es fe. No es fe espectacular, es fe real. Dios sostiene cuando tú ya no puedes. Hay momentos en los que tú no sostienes la fe. La fe te sostiene a ti. Y eso no es debilidad, es gracia. El corazón humano es limitado. Dios lo sabe. Por eso no te pide que seas inquebrantable. Te pide que seas honesto en decir, en Dios, ya no puedo creer como antes, pero no quiero irme. Eso es suficiente para que Él actúe. La duda no espanta a Dios. Dios no se aleja porque dudes. No se ofende porque te canses. No te abandona porque estés confundido. Él se acerca. Jesús no rechazó a Tomás por dudar. Lo invitó a tocar las heridas, porque Dios no busca fe fingida, busca corazones reales. No midas la fe por intensidad, mídela por permanencia. La fe no siempre se mide por cuán fuerte gritas una promesa, sino por cuánto tiempo decides quedarte cuando no entiendes, quedarte cuando no ves, quedarte cuando no sientes. Eso agrada a Dios. Declaración interior: aunque hoy mi fe esté débil, Dios sigue siendo fiel. En la parte 8 vamos a entrar en un paso clave que muchos evitan a la fe que obedece incluso cuando no entiende. ¿Por qué la obediencia activa milagros? Y como muchas respuestas llegan después del paso incómodo. Paso 10: en la fe que obedece incluso cuando no entiende. Aquí entramos en una dimensión más profunda de la fe. Porque creer no es solo esperar resultados. Creer también es obedecer cuando no tienes todas las respuestas. Y esta parte incomoda, porque a todos nos gusta confiar cuando entendemos el plan, cuando el camino es claro, cuando todo parece lógico, pero la fe bíblica rara vez funciona así. Obedecer cuando no entiendes es fe. Madura la obediencia. No siempre nace de la claridad. Muchas veces nace de la confianza. Hay decisiones que Dios te pide que tomes sin explicarte todo. Perdonar cuando aún duele, soltar cuando todavía amas, avanzar cuando no ves garantías, cerrar puertas que aún parecen útiles. Y ahí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en acción espiritual real. Dios no siempre explica, pero siempre guía. Uno de los mayores errores es pensar que Dios te debe explicaciones antes de pedirte obediencia. Pero si Dios te explicara todo, ya no necesitarías fe. La fe se activa cuando dices, no lo entiendo, pero confío en quien me lo pide. La obediencia abre caminos invisibles. Muchos milagros bíblicos ocurrieron después de un acto de obediencia, no antes.
El mar se abrió después de dar el paso, el agua se convirtió en vino después de llenar las vasijas, la sanidad llegó, después de obedecer la instrucción, la provisión apareció después de soltar lo poco, la obediencia precede al milagro. Noé obedeció sin señales visibles. Dios le pidió construir un arca. Cuando no llovía, no había nubes, no había evidencia, había burla, pero Noé obedeció y su obediencia salvó generaciones. Esto te muestra algo clave a la obediencia. Hoy es protección mañana. La fe que obedece no necesita aplausos. Muchas veces Dios te pedirá cosas que nadie entenderá, decisiones que otros cuestionarán, caminos que parecen ilógicos. Y está bien. La obediencia no busca aprobación humana, busca alineación divina. Jesús obedeció, aun cuando dolía en Getsemaní. Jesús expresó su angustia, pidió que la copa pasara, pero luego dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese momento no fue debilidad, fue la mayor expresión de fe. Obedecer cuando duele es confiar en que Dios ve más allá de lo que tú ves. Pregunta clave para este paso. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Hay algo que Dios me ha pedido y que no he obedecido por miedo, comodidad, falta de entendimiento? Porque muchas veces la respuesta que esperamos está del otro lado, de esa obediencia pendiente. Declaración interior. Obedezco aunque no entienda. Confío aunque no vea. Paso 10. La fe que obedece incluso cuando no entiende. Aquí entramos en una dimensión más profunda de la fe. Porque creer no es solo esperar resultados. Creer también es obedecer cuando no tienes todas las respuestas. Y esta parte incomoda, porque a todos nos gusta confiar cuando entendemos el plan, cuando el camino es claro, cuando todo parece lógico, pero la fe bíblica rara vez funciona así. Obedecer cuando no entiendes es fe. Madura la obediencia. No siempre nace de la claridad. Muchas veces nace de la confianza. Hay decisiones que Dios te pide que tomes sin explicarte todo. Perdonar cuando aún duele. Soltar cuando todavía amas. Avanzar cuando no ves. Garantías. Cerrar puertas que aún parecen útiles. Y ahí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en acción espiritual real. Dios no siempre explica, pero siempre guía. Uno de los mayores errores es pensar que Dios te debe explicaciones antes de pedirte obediencia. Pero si Dios te explicara todo, ya no necesitarías fe. La fe se activa cuando dices, no lo entiendo, pero confío en quien me lo pide. La obediencia abre caminos invisibles. Muchos milagros bíblicos ocurrieron después de un acto de obediencia, no antes. El mar se abrió después de dar el paso, el agua se convirtió en vino después de llenar las vasijas, la sanidad llegó, después de obedecer la instrucción, la provisión apareció después de soltar lo poco, la obediencia precede al milagro. Noé obedeció sin señales visibles. Dios le pidió construir un arca. Cuando no llovía, no había nubes, no había evidencia, había burla, pero Noé obedeció y su obediencia salvó generaciones. Esto te muestra algo clave a la obediencia. Hoy es protección mañana. La fe que obedece no necesita aplausos. Muchas veces Dios te pedirá cosas que nadie entenderá, decisiones que otros cuestionarán, caminos que parecen ilógicos. Y está bien. La obediencia no busca aprobación humana, busca alineación divina. Jesús obedeció, aun cuando dolía en Getsemaní. Jesús expresó su angustia, pidió que la copa pasara, pero luego dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese momento no fue debilidad, fue la mayor expresión de fe. Obedecer cuando duele es confiar en que Dios ve más allá de lo que tú ves. Pregunta clave para este paso. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Hay algo que Dios me ha pedido y que no he obedecido por miedo, comodidad, falta de entendimiento? Porque muchas veces la respuesta que esperamos está del otro lado, de esa obediencia pendiente. Declaración interior. Obedezco aunque no entienda. Confío aunque no vea. Paso 11. La fe sana tu interior antes de transformar tu realidad. Este paso es esencial, porque aquí se rompe una idea muy común en pensar que
La fe solo sirve para cambiar circunstancias externas. La verdad es más profunda en Dios. Casi siempre transforma primero el interior, antes de cambiar el exterior, y no porque quiera hacerte esperar, sino porque sabe que una realidad nueva, con un corazón herido, termina quebrándose otra vez. Dios no solo quiere darte cosas, quiere darte estabilidad. Muchas personas oran por un trabajo, una relación restaurada, un proyecto que funcione, una oportunidad nueva, pero Dios mira algo más profundo. ¿Está el corazón listo para sostener eso? Porque si el interior sigue cargado de inseguridad, heridas no sanadas, miedo constante, necesidad de aprobación, dolor acumulado, entonces incluso una bendición puede volverse pesada. Por eso, antes de abrir puertas, Dios sana corazones. Jesús no solo sanaba cuerpos, sanaba identidades. La mujer que tocó el manto de Jesús fue sanada físicamente al instante. Pero Jesús no siguió caminando. Se detuvo, la miró, la llamó hija. Eso fue sanidad interior. Porque no basta con que el problema se vaya, el alma también necesita saber que es vista, amada y restaurada. La fe auténtica te lleva a mirar hacia adentro. Hay procesos donde Dios no acelera la respuesta porque está tocando áreas internas que evitas mirar. No para acusarte, para liberarte. La fe madura no huye de la sanidad interior. La abraza, aunque duela, aunque confronte, aunque te haga llorar, porque después de la sanidad viene la libertad. Dios no quiere llevarte lejos cargando heridas abiertas. Muchas personas logran avanzar externamente, pero siguen sangrando por dentro. Y eso se nota: reacciones desproporcionadas, miedo constante a perder, dificultad para confiar, autosabotaje. Dios no quiere eso para ti. Él prefiere detener el avance externo para hacer una obra profunda interna antes de exponerte a algo que no estás listo para sostener. La fe también es permitir que Dios toque lo que escondes. A veces le permitimos a Dios entrar en el futuro, pero no en el pasado. Le pedimos bendiciones, pero no le entregamos las heridas. Sin embargo, la fe completa dice: en Dios, entra también ahí, en esa memoria, en esa pérdida, en esa decepción, en ese miedo. Y cuando eso sucede, algo cambia. El proceso no te retrasa, te preparas. Si hoy sientes que Dios está trabajando más en ti que en tu situación, no te desesperes. Eso es amor, no castigo. Cuando el interior se ordena, el exterior comienza a alinearse en siempre. Declaración interior: permito que Dios sane mi interior. Confío en su proceso. Paso 12. A la fe se conecta con el propósito, no solo con los resultados. Aquí llegamos a un punto clave, uno que marca la diferencia entre vivir persiguiendo metas y vivir caminando con sentido, porque la fe verdadera no existe solo para ayudarte a lograr cosas, existe para alinearte con el propósito de Dios para tu vida. Y esto es importante entenderlo con madurez espiritual. No todo lo que deseas es necesariamente lo que Dios diseñó. Esta verdad duele un poco, pero libera mucho. Puedes desear algo con todo el corazón y aún así no ser lo que Dios quiere para ti. No porque sea malo, sino porque no todo lo bueno es lo correcto para tu propósito. La fe madura no dice solo: en Dios, ayúdame a lograr esto. También dice: en Dios, muéstrame si esto viene de ti. Cuando caminas en propósito, la ansiedad disminuye. Uno de los frutos más claros de caminar alineado con Dios es la paz interior. Cuando estás en propósito, no necesitas compararte, no te desespera el ritmo de otros, no te frustra tanto la esper a menos NOT. Destruye una puerta cerrada porque sabes algo profundo: en si algo es para ti, llegará en el tiempo correcto. Y si no llega, es porque Dios está protegiéndote de algo que no ves en el propósito. Te sostiene cuando el resultado tarda. Los resultados motivan. El propósito sostiene. Cuando solo persigues resultados, te agotas rápido. Pero cuando sabes por qué caminas, puedes avanzar incluso en silencio. Jesús no fue a la cruz por el resultado inmediato, fue por el propósito eterno. Y eso le dio fuerza para soportar el proceso. Dios no improvisa contigo. Jeremías 2:9-11 lo deja claro. Dios ya pensó tu historia antes de que tú pensaras la tuya.
eso significa que tu vida no es un ensayo-error. Hay dirección, hay intención, hay diseño. Tu fe no es para forzar caminos, es para discernirlos. A veces la fe te lleva a soltar sueños, y esto también es fe en soltar, no es fracasar. Soltar es confiar en que Dios tiene algo más alineado contigo. Hay sueños que nacen del miedo, otros del orgullo, otros de heridas no sanadas. La fe auténtica permite que Dios purifique tus deseos. Cuando fe y propósito se alinean, el alma descansa. Este es el punto donde ya no caminas desesperado. Caminas firme. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que estás donde debes. Estar en eso vale más que cualquier logro. Declaración interior: confío en el propósito de Dios para mi vida, aunque no siempre coincida con mis planes. Cierre final del mensaje. Tal vez llegaste a este mensaje cansado, dudando, sin fuerzas, y no saliste con todas las respuestas, pero saliste con algo más importante en dirección. La fe no siempre cambia el escenario de inmediato, pero siempre cambia la forma en que caminas por él. Y cuando caminas con Dios, aunque el camino sea largo, nunca es en vano. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Angiolo, lograré con Dios. Dale like. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir caminando juntos en fe, porque cuando la fe se vive paso a paso, lo imposible deja de ser una amenaza y se convierte en un escenario para la obra de Dios.